en uno de los textos de Platón, en la República, conocido como el mito de la caverna, en el que hay unos hombres que están atados del cuello a una pared y que solo pueden mirar en una dirección, al fondo de la cueva. Detrás de ellos hay una especie de hoguera, o fuego, y entre el fuego y la pared que tiene atada a los hombres en el fondo de la cueva, algunas personas pasan con ciertos objetos valiosos para ellos, y en el fondo de la cueva se refleja la sombra de los objetos que pasan detrás de los hombres atados, de los encadenados al fondo de la cueva. Estos hombres han estado toda la vida allí, según Platón, nunca han salido de la cueva, así que la realidad para ellos son las sombras que se proyectan al fondo de la caverna. Así que le han dedicado tiempo a estudiar las sombras, a pensar sobre las sombras. Inclusive, cuando algunas de las personas de atrás hablan y sus voces golpean el fondo de la caverna, los encadenados han llegado a pensar que las sombras hablan. Así que ellos toda su vida se reduce a discutir sobre sus grandes verdades, las verdades del fondo de la cueva. Un día, uno de los cavernícolas es forzado a salir de la cueva, y cuando sale y se expone a otra realidad, el sol golpea sus ojos y le cuesta ver, le cuesta concentrarse en la mirada hasta que se va adaptando y comienza a ver otras cosas. Y descubre que las sombras del fondo de su cueva no eran la verdad, que eran el reflejo de la verdad. Así que ahora él se siente comprometido con una misión. Él quiere volver a la cueva a decirle a sus compañeros cavernícolas lo que ha descubierto, la verdad. Así que regresa. Y cuando regresa a la cueva donde vivió toda su vida e intenta explicarle a sus amigos que hay algo más fuera de la cueva, los otros cavernícolas pensaron que él estaba loco, porque le estaba cuestionando sus verdades, las verdades de toda la vida, las verdades de siempre, las verdades en las que habían creído siempre. Así que él hizo todo lo posible y sus amigos finalmente lo mataron. Fin de la historia de Platón. Nosotros vivimos en un mundo en que se han construido demasiadas cavernas, y en esas cavernas los seres humanos, encadenados al fondo de la cueva, mirando en una dirección, asumiendo como verdades aquellas cosas que se reflejan en el fondo de la caverna. Nosotros queremos estar seguros de que nuestras verdades no son sombras, que son la realidad. ¿Y cuántos de nosotros estamos mirando sombras ajenas, sombras que otros proyectan detrás de nosotros y nos dicen, ahí está la verdad, ahí está la verdad? Esta es una iglesia en la que por estar en Hialeah tiene muchos cubanos. ¿Recuerdas? Durante mucho tiempo, cubanos que vivieron allá en la isla, estuvimos atados a la pared de la cueva de Platón, atados sin poder movernos y mirando hacia un solo lugar, porque si mirabas a otro lugar, eras disidente, eras malo, estabas en contra de lo que hay que creer. El problema está en que cuando hemos vivido demasiado tiempo en una caverna, atados, mirando en una sola dirección, y nos acostumbramos a vivir así, después comenzamos a fabricar pequeñas cavernas y le hacemos a los otros aquello que nos hicieron a nosotros. Y andamos por la vida creando cavernas y atando personas. ¿Cómo tú sabes si eres libre? ¿Cómo sabes si eres libre? Solo tienes que hacer algunos ejercicios simples. Cuestiona las sombras. Cuestiona lo que siempre te dijeron que era verdad. Si no te lo permiten, descubriste una cosa. Te estaban obligando a creer. Atrévate a salir de la cueva y a decir, vi algo diferente. Si no te lo permiten, acabas de descubrir algo. Eres un cavernícola encadenado. Entonces, esto es peligroso porque, ¿sabes qué? Le tenemos miedo a la libertad. Y tenemos miedo que la gente piense por sí solo. Inclusive en la iglesia. A mí me asusta. Porque las iglesias, muchas, y yo no quiero que revive sea eso, parecen pequeñas cuevas donde uno de los miembros de la iglesia dice,
Y si esto no es verdad, enseguida se le dice, perdón, o bajas la mano o la cortamos, porque acá miramos hacia allá. Y el que no mire, está mal. Y la libertad. La gente tiene que tener la libertad de pensar. La gente tiene que tener, y no solo de pensar, la gente tiene que tener la libertad de decir lo que piensa. Quizás no te va a gustar lo que dicen, pero sabes que por encima de todo está la libertad, por encima de mi criterio inclusive. Qué lindo es aprender a vivir en libertad. Un día Jesús vino a este mundo y encontró un mundo lleno de cavernas llamadas sinagogas, y fue y se sentó con ellos y miró al fondo de la cueva y estuvo allí con ellos. Pero un día Jesús salió de la cueva y dijo, y lo mataron, lo clavaron en una cruz, porque se atrevió a cuestionar las verdades. Necesitamos cuestionarnos nuestras creencias, porque quizás muchas de ellas ni siquiera eran ciertas, eran sombras. Y qué frustrante llegar al final de la vida pensando que mis verdades eran sombras, que alguien detrás de mí me las estuvo dibujando y yo me lo creí. ¿Sabes qué? Tú vives en un país donde tú puedes ser republicano, demócrata o lo que te dé la gana. Y tienes que serlo. Y tienes que atreverte a hacerlo. Aunque a 2 o 3 no les gusten, o a 100 o a 1000. Pero si no, tú eres el único que puedes defender tus libertades. Y tú vives en una iglesia en la que tienes que defender tus libertades y defender tu espacio. Porque cuando no lo hacemos nos llenamos de cargas pesadas por la vida. Yo quiero ser parte de una iglesia que le quita peso a la gente, no que le añade, porque suficiente peso tenemos con la vida que tenemos, ¿o no? Ya es suficiente. Y a veces, la mayoría del peso que tenemos en nuestra mente son sombras ajenas. Defíneme fe. ¿Qué es, cuando tú cristiano, alguien te dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? El concepto de Pablo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es un concepto muy lindo de Pablo. Certeza de lo que, pero es tan abstracto. Es toda la seguridad de lo que se espera. ¿Qué se espera? Y es convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? A ver, Pablo, explícame un poquito mejor eso. Ahora, en lugar de explicar el concepto filosófico de Pablo, vamos a una de las escenas de fe más fascinantes de la Biblia. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Jesús es el genial, Jesús es. Cuando Jesús tiene esa capacidad de cuando nos vamos a ir para allá, Él nos trae, nos acerca. Bueno, Jesús. ¿Recuerdan que Jesús está en cierto momento predicando? Se ha pasado todo el día predicando. Jesús predicaba largo, parece que hablaba muy bien. Porque, ¿sabes que predicar todo el día y que la gente no se vaya? Eso es tremendo, porque acá en Revive más o menos ya a cierta hora empiezan a mirar el reloj. Yo entiendo que no soy Jesús ni nada de eso, pero Jesús predicaba largo, bien largo. Se predicó todo el día. Y cuando Jesús está predicando todo el día, los discípulos tienen prisa. Los discípulos se quieren ir. Si tú lees tu Biblia, en el capítulo 14, a partir del versículo 13, tú notas que los discípulos, cuando ya llega a cierta hora, son los que se quieren ir. Los discípulos, y esto es medio raro, tú viste, no, hay que terminar el culto más temprano porque los niños tienen hambre. Mentira, los niños no tienen problema con irse. Tú eres el que tiene hambre, pero le echa la culpa al niño. Jesús, corta ya el sermón, porque mira, es tarde y esta gente tiene que irse a su casa. Los discípulos como tan preocupados por la gente ellos. Nada, viste, es que estaban todo el día y estaban como medio cansados, como Jesús, se hizo largo tu sermón, pará. Los discípulos, a veces viene gente de la junta, estamos terminando un poquito tarde y las visitas no les gusta eso. No es la visita realmente le encanta, al discípulo es el que se quiere ir. Entonces el discípulo se quería ir y Jesús lo notó, pero no les dijo nada, no protestó, no peleó con ellos. Y Jesús les dijo, no, denle ustedes de comer. Y si Jesús hizo un milagro tremendo, ¿recuerdan? Y estaba el niño, fíjate, Jesús predicaba tan interesante que al niño se le olvidó la merienda. ¿Sabe lo que es que a un niño tenga la merienda todo el día y estuvo así, el niño, y al final del día dice el niño, no me comí los panes y los peces que me dio mi mamá? Bueno, a ese nivel predicaba Jesús, a ese nivel. Entonces el niño está allí y dice, hay un niño aquí que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús lo multiplica
y los discípulos ayudan. Pero como los discípulos tenían prisa, en el versículo 22, Jesús dice que los hizo subir a la barca y le dijo, bueno, si quieren irse, bueno, váyanse. Y los discípulos que sí se querían ir, se fueron. Dice la Biblia, mientras Jesús se quedó despidiendo a la multitud, él solo, medio sinvergüenza a los discípulos. Tenían que ayudar a Jesús a despedir a la multitud. No le ayudaron nada. Jesús se quedó él solo en la puerta despidiendo a la gente y los discípulos se subieron a la barca y se fueron. Después que los discípulos se fueron, dice el texto que Jesús se apartó y fue a orar. Qué lindo Jesús. Jesús se fue solo y se fue aparte y se fue a orar. Es bonito estar solo, dicho sea de paso. Estar solo no es una maldición, estar solo no es una desgracia, estar solo, si tú estás solo, aprovecha esos espacios de soledad, porque es sano dedicar tiempo a estar solo. Jesús se apartaba con frecuencia a orar y a pasar tiempo solo. Y Jesús lo hacía porque lo decidía hacer. Él podía haber subido en la barca o decirle, esperen, no me dejen solo, por favor. Decidió estar solo. Y mucha gente en la Biblia decidieron estar solo. Gente grande, especial, linda, como Pablo, que él dijo, no, mejor solo que mal acompañado, así que eligió su vida. No miren nunca a una persona que está solo, ay, pobrecito, ¿qué tendrá que no se casa? No, a lo mejor pobrecito, ¿qué te pasa a ti con que te casaste? Porque nunca has vuelto a sonreír. Entonces, sí que Jesús se aparta y está solo, y está orando. Y el grupo, dice la Biblia, hay dos escenas, mira las escenas. Jesús está aquí orando. Y el grupo vaya, me imagino que contando, viste cómo se multiplicaron los panes y los peces. Y dice la Biblia que cuando iban en el barco cruzando el lago, a la mitad del lago se levanta una tormenta. Pero a la mitad del lago era muy difícil tomar la decisión de qué hacer. Y cuando te cuesta tomar decisión, lo que sigue es desesperación. Es desesperación. Y ahí la grandeza, la belleza de Jesús. La belleza de Jesús. Jesús está orando, Jesús sabe que hay tormenta y sabe que sus muchachos apurados deben estar muy asustados en el medio del barco. Y te pregunto otra cosa. ¿Tú crees que se levantó la tormenta porque Jesús no estaba? No. Creo que se levantó una tormenta porque en el mar se levantaban tormentas. Sabe que sus discípulos están en problemas y dice la Biblia que viene caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Y cuando Jesús viene caminando sobre el mar, los discípulos están asustados y cuando tú tienes miedo, la realidad tiende a distorsionarse. El miedo es el enemigo del amor. El miedo es el enemigo, es nuestro peor enemigo. La mayoría de nuestros problemas están dados por nuestros miedos, generalmente, y nuestros miedos generalmente están acá, en nuestra cabeza. Dice Mario Alonso Puig que el mundo mental, que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. La mayoría de los líos bárbaros nuestros están acá en la cabeza. Es más, dicho sea de paso, dice Mario Alonso Puig, que me encanta, los seres humanos tenemos la capacidad de parar el tiempo. ¿Sabes lo que es parar el tiempo? Yo te invito en esta mañana a que tú pares el tiempo. ¿Sabes cómo lo paras? Con la presencia. Yo no quisiera calcular o lanzar números raros, pero en un lugar como este, la mayoría está, pero no está. Y por eso constantemente nos estamos perdiendo de extraordinarios momentos, porque nuestra cabeza siempre está en otro lugar. O está en algo que pasó ayer o antes de ayer o la semana pasada, o está discutiendo con lo que yo estoy diciendo, o está pensando en lo que va a suceder dependiendo de lo que una persona entienda. Acá hay gente en la iglesia que está muy preocupada por lo que va a ser de la iglesia, porque alguien va a malinterpretar lo que yo dije y tiene un lío ahí que está en cualquier lugar menos aquí. Otro está preocupado por lo que yo dije en la ilustración y todavía está en el mito de la caverna. Y te das cuenta que la mayoría de las veces no estás. Estás ayer o estás en mañana, pero no estás. Y necesitamos aprender a parar el tiempo y estar aquí. Hay gente que te mira, te deja la cara y se va, porque no está. Y cuando dice, así, perdón, no te estaba prestando atención, ¿qué? Ya se fue. Y nos perdemos una y otra vez tantos momentos, porque la mayoría de las tormentas nuestras están acá. ¿Y sabes qué?
Estoy leyendo un libro genial, se llama The Power of Now. Eckhart Tolle, es extraordinario. Si lo escuchas parece así medio loco, pero piensa genial. Y el poder de la hora, él dice, si tú te piensas en este momento, ¿qué problema tienes? Mírate, estás aquí sentado. Nadie te está persiguiendo, nadie te está golpeando, nadie te está gritando, estás sentado ahí bonito. ¿Cuál es tu problema? En este mismo momento, ninguno. ¿Sabes cuál es tu angustia? El problema que podrías tener. Y generalmente nuestro futuro es un presente que nos estamos imaginando, pero ni siquiera está existiendo. Pero tú piensas que algo puede suceder, que te va a arruinar la vida porque de acuerdo a lo que te pasó. Pero hoy por hoy ahí sentado, tú estás bien. El 99% de las personas que estamos aquí estamos bien, no tienen ningún problema. Pero la ansiedad nos está matando pensando en lo que podría suceder si y nos hacemos unas tormentas. Bueno, esas tormentas de la vida, los discípulos tenían una. Y Jesús viene caminando y cuando tiene una tormenta de esa, la vista se te nubla. Y ni a Dios lo ves como Dios. Y cuando Jesús está viniendo sobre el mar, lo miran y ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué dice la Biblia? Un fantasma. Y Jesús mira a los discípulos y le dicen, soy yo, no tengan miedo. Mira qué declaración tan, no quiero decir la palabra arrogante porque es Jesús, porque Él sí puede decirlo. Imagínate una tormenta, como alguien te dice, no tenga miedo. Claro que tienes miedo, pero Jesús dice, antes de decir no tengas miedo, dice, soy yo, no tengas miedo. Qué grande, es que Jesús sabe, si tú supieras quién soy yo, se te va el miedo. Soy yo, no tengas miedo. Todavía la tormenta está, todavía es madrugada, todavía está oscuro, pero viene Jesús y te dice, hey, soy yo. El día que tú conozcas a Jesús lo suficiente como para cuando Él te diga, soy yo, y el miedo se comience a ir, tú vas a decir, eso te cambia la vida. Porque Jesús no la quita, pero su presencia aleja el miedo. El verdadero amor echa fuera temor. Y Jesús es amor y la presencia de Jesús te baja la ansiedad. Aunque no cambie nada, no ha pasado nada, pero Él dice, no tenga miedo, porque Él sabe que el problema más grande de ellos no es la tormenta, es el miedo. Y Dios sabe que el problema más grande que tú tienes no es la tormenta, es tu miedo. No es la enfermedad, es el miedo a morirte. No es la tarjeta de crédito, es el miedo a no poder pagarla. No es tu matrimonio, es el miedo a no poder enfrentarlo. El miedo es el que nos está matando. Y el miedo es el que no nos está dejando vivir. Y Jesús lo primero que quiere hacer es quitar el miedo. Y nosotros queremos que pare la tormenta, porque pensamos que si para la tormenta se me quita el miedo, porque pensamos que nuestro miedo es resultado de la tormenta. Y nuestro miedo es resultado de nuestros pensamientos. Y nosotros vivimos en un mundo, y Jesús nos dice, mira, tú vives en un mundo en que siempre va a haber tormentas, en que siempre va a haber enfermedades, en que siempre va a haber problemas. ¿Sabe cuándo se va a acabar eso? Cuando yo haga nueva todas las cosas. Nosotros queremos que Dios cambie todas las circunstancias porque pensamos que cuando Él cambie las circunstancias, entonces mi vida va a estar bien. Y Jesús dice, no, mira, tormenta, madrugada, oscuridad, soy yo, no tengas miedo. Y yo, por favor, quiero decirte, a ver, mito de la caverna. Tenemos que quitarnos peso de la espalda. Y tenemos un montón de sombras religiosas que no nos dejan, porque pensamos, generalmente, el miedo se ha utilizado dentro de la cristiandad para generar obediencia. Si no haces esto, Dios está pidiendo que tú le entregues este dinero. Porque si no, Dios, nosotros utilizando el miedo para generar obediencia, y Jesús llegando para quitarnos el miedo. Dios quiere que tú vivas sin miedo. Los cristianos nos inventamos la doctrina del infierno para asustar a la gente para que fuera fiel. Y todavía mucha gente anda diciendo, porque si no te vas a ir al infierno y te vas a quemar por la eternidad. Eso lo hicimos los cristianos.
buscando no sé qué parte en la Biblia para demostrarle al mundo que hay un infierno donde te vas a quemar si te alejas de Dios, porque tienes que estar con Él. Y Jesús viene y dice, no tenga miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo con esa historia del infierno? Que no hay, o sea, que no es por miedo. Y la tormenta, que no se trata de la tormenta de afuera, se trata de tu tormenta de acá. Hay que quitarle peso a la fe, porque tenemos demasiadas sombras que nos inventaron y nosotros nos las creímos. Y cuando alguien viene a decirme eso, digo, no, este es otro loco, y matan al que dice otra cosa. Por eso la libertad se defiende por encima de cualquier criterio, porque Él es el único que nos puede abrir los ojos. Y viene Jesús y dice, no tengan miedo. Y ahora aquí viene lo genial. Mira, por favor, no te olvides de esto. Con la fe que tienes, no con la fe que tendrías, no con la fe que deberías tener, no con la fe que tendrás que alcanzar. No. Esos inventos para someternos y asustarnos, por favor, no. Porque ahora hay un grupo de discípulos en la barca y uno con declarada poca fe, porque Jesús se lo dice, uno le dice, así tú eres, a ver, no ve nada, es madrugada, tormenta, o sea, ponlo lo más dramático que puedas en tu cabeza, y uno en la barca dice, si eres tú, haz que yo vaya. A ver, no dijo, si eres tú, para la tormenta. No dijo, si eres tú, no sé, ilumina la noche. No, si eres tú, haz que yo vaya. ¿Y qué contestó aquel que parecía Jesús y parecía fantasma? Era como, no sé, yo quiero creer que sea Jesús, pero me parece fantasma. Hay momentos, nosotros tenemos eso ahí. Momentos que tú quieres creer, Señor, yo quiero creer que tú estás aquí, pero a veces te parece fantasma también. Y quieres estar seguro que Dios está, pero no estás 100% seguro. O no, pero después entonces, ¿qué dices? Es que yo no tengo fe, porque Pablo dice después la fe, la certeza y la convicción. Y no tengo ni certeza ni convicción, medio fantasma. Pero obvio, si es madrugada, está oscuro, tormenta, ¿qué vas a ver? No, es certeza, por tu falta de fe. La tormenta no para en tu vida por la falta de fe. Esos idealismos nuestros. Y viene Pedro y le dice, si eres tú, haz que yo vaya. Y el de acá le dijo, lee tu Biblia. ¿Qué fue todo el argumento de Jesús? Vení. Y ya está. Y uno diría, pero Jesús, ayúdale a la fe del muchacho. No sé, hace un milagrito así. Porque solo vení es como que muy arriesgado. Es que Jesús dijo, ¿y qué más hago? Viste que nosotros queremos que Dios haga cosas para nosotros poder creerle. Nosotros nos encanta, por eso nos identificamos tanto nos encanta Gedeón. ¿Viste que nos encanta Gedeón? Pues, voy a hablar un día de Gedeón. A mí Gedeón, la peor escena de Gedeón es la de la esponjita. Me parece patética la escena de Gedeón. Dios vino ayer, consumió el sacrificio, ¿te acordás? Perdón, si alguien no conoce la historia de Gedeón, Israel, una batalla, y Dios vino y dijo, Gedeón, libra a tu pueblo, y era Jehová, y Gedeón dijo, bueno, si eres tú, acepta mi sacrificio. Gedeón buscó un cordero, se lo trajo, dice que Jehová lo consumió delante de Gedeón, y le dijo, tú vas a librar a Israel con mi mano, y Gedeón dijo, amén. Se levantó todo el otro día por la mañana con una esponjita y dijo, ¿de verdad que tú quieres que yo vaya? Gedeón, hablé contigo ayer, hermano, ayer en persona, me comí tu cordero, consumí el sacrificio. Y Gedeón viene y dice, sí, pero me tienes que demostrar para ver si es verdad que tú quieres que yo... Ya tú lo sabías. No era suficiente lo que yo te dije. No, queremos demostraciones divinas. Si se moja, el asunto fue que se le mojó la esponjita. Y ay no, pero que se moje es normal. Bueno, si se seca. Y dime, no, qué grande la fe de Gedeón. Y así andamos nosotros. Jesús le dice, ven. Y tú le dirías, no, dile que te dé una prueba primero. Nosotros nos encantan las pruebas. Señor, te doy 3 días. Señor, si el sol sale por el oeste, entonces ¿qué era? Señor, sí, empezamos a hacer un montón de cosas y pensamos que... Yo le doy gracias a Dios porque yo le pedí una prueba a Dios y el Señor me demostró ahí, Si al fin y al cabo ya tú sabías. Y Dios le dice a Pedro, ven. Y Pedro hace una de las cosas más locas que puede hacer un ser humano. Pedro, mira, ¿a qué le tiene miedo Pedro? A la tormenta.
Porque es lógico, porque es madrugada, ellos no quieren hundirse, no quieren caer al agua. Y Pedro se tira al agua. Esto no es loco. No solo loco, es tonto. Porque Jesús camina sobre agua, pero Pedro no. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Sobre el agua. Y entonces, pero ahí estamos nosotros, los de mucha fe. Pero apartó la mirada de Jesús y se hundió. Por eso no apartes la mirada de Jesús, porque el que aparta la mirada de Jesús se hunde. Y la mayoría de los sermones que nosotros escuchamos son para darle a Pedro, porque se hundió Pedro. Y Pedro no debería hundirse, porque los cristianos no se hunden, porque los cristianos... Quisiera verte a las 4 de la mañana con una tormenta y alguien que dice que es Jesús, pero parece fantasma, solo te dijo, vení, no hizo nada más. Y no te dijo si el sol sale por acá, si se ilumina la madrugada. No hizo ningún milagro, no hizo nada. Solamente te dijo, ven. Qué bárbaro sería mi vida cristiana si yo abriera la Biblia y leyera lo que Jesús dice y le creyera y ya. Pero vivimos en una sociedad que dice que cree en Dios, pero no cree en nada. Mi Biblia dice que en el principio Dios vino y dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Su palabra es suficiente. Pero para nosotros no. Nosotros queremos la esponjita que se moja, que se seca. Nosotros queremos el milagro. Nosotros queremos 3 días de gracia. Nosotros queremos demostraciones divinas. Giovanni, pidiéndole a Dios que me demuestre si lo que Él me está diciendo es verdad o es mentira. Porque yo le estoy exigiendo a Dios demostraciones. Bueno, entonces ahí está Pedro. Y sale y camina sobre el agua. Caminó. Y dice, aparte, la Biblia no dice que se hundió. No dice que se hundió. Lo genial que dice la Biblia es que Pedro no se hundió. Dice la Biblia que cuando comenzaba a hundirse, y comenzar a hundirse es algo muy diferente que hundirse. Porque ¿sabe por qué no se hundió? Porque Pedro no se podía hundir. ¿Sabe por qué Pedro no se podía hundir? Porque Pedro era responsabilidad ¿de quién? Del que lo llamó. ¿Quién dijo ven? ¿Quién dijo ven? Jesús le dijo ven. ¿Y por qué Pedro fue? Porque Jesús le dijo ven. Recordar el pedido de Pedro. Si tú eres, dime, haz que yo vaya. Y Jesús le dijo, vení. Y el día que Pedro salió de su bote, era responsabilidad ¿de quién? De Dios. Antes Pedro estaba protegido por su bote. Ahora está protegido por el que le dijo, ven. Y esto es vivir a otro nivel. Lo raro es que el que se atrevió a hacer eso es un tipo de poca fe. ¿Y sabe por qué es de poca fe? Porque Jesús se lo dijo. Y me encanta que se lo haya dicho. Porque tú lee toda la Biblia. Solo 2 personas caminaron sobre las aguas. ¿Quiénes fueron? Jesús. ¿Por qué Jesús? Y Pedro con poca fe. Pedro con poca fe caminó sobre el agua. No, es que tú no tienes suficiente fe. ¿Y qué? Si mi Biblia dice en Mateo capítulo 17 versículo 20 que si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, moves montañas. Espérate, ¿cómo? Y nosotros utilizamos esto para decir, no, nosotros no tenemos ninguna fe, porque la Biblia dice que si tuviésemos fe, moveríamos montaña. Es que tu fe no es la que mueve la montaña. ¿Quién mueve la montaña? Dios mueve la montaña. Cuando yo me quise quedar con el protagonismo y pensar que los milagros se realizan por mi fe, los milagros los realiza Él. Él. ¿Con qué fe? Con la que tienes. Con la que tienes. Porque con la fe de un hombre que tiene poca, con la fe de un hombre que piensa que es fantasma, con la fe caminó sobre el agua. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús estaba ahí, lo agarra la mano y le dice, claro que no te vas a hundir, mijo. Si tú estás caminando porque yo te dije que vinieras. Porque yo te dije que vinieras. ¿No es esto genial? Yo sé que mucha gente, mira, querida de Dios, tú viniste a la iglesia esta mañana y
Y quizás te levantaste, te sentiste, a veces nos sentimos desgraciados porque decimos que yo no tengo tanta fe. Y Jesús te mira y te dice, ¿y por qué sufres? Con esa fe que tú tienes, no sabes todo lo que puedo hacer contigo. Y con tus miedos, sacas el pie del barco y vas. Y comienzas a caminar con tus miedos, con tus inseguridades, con todo eso, pero caminando. Porque, a ver, vamos a haber momentos en que va a parecer que te hundes, pero no te hundes. Porque cuando tú comienzas a caminar, porque Él te dijo que caminaras, tú eres responsabilidad de Dios. Él se hace cargo de ti y no va a dejar que te hundas. Yo he visto a Dios haciendo eso. Acordate que un día, ¿te acordás que había un padre, Marcos 9, que llegó con su hijo endemoniado y los discípulos no pudieron sanarlo? Y como no pudieron hacerlo, Jesús se le acerca y le dice, ¿tú crees que puedo? Y el papá le contestó, Señor, yo creo, pero un poquito. O sea, creo, pero soy medio incrédulo. Creo, pero ayúdale a mi incredulidad. Y Jesús dijo, me alcanza. Si tu fe te alcanza para llegar, es todo lo que Dios necesita para hacer lo que Él sabe hacer. Si tu fe te alcanzó para llegar aquí hoy, es todo lo que Dios necesita para hacer el milagro que Él quiere hacer en tu vida. No, deja de martirizarte por decir, no tengo fe. Sí tienes, algo tienes, porque aquí estás, algo tienes, alguna tienes. Alguna tienes porque todavía abrís la Biblia de vez en cuando. Alguna tienes porque todavía cierras los ojos y oras. Alguna tienes porque llegaste a la iglesia. Alguna tienes porque te conectaste acá para ver esto. Alguna fe tienes. No digas que no tienes fe. Que tienes poca, quizás. Yo soy alguien de poca fe, gente querida. Yo soy alguien de poca fe. Estamos en Luisiana. Y alguien de la iglesia me dice, Giovanni, vamos a ir a orar por alguien que conocí, se está muriendo de cáncer. Y eso me preocupa, porque yo no quiero llegar a alguien que está enfermo de cáncer a decirle, mira, Dios te va a sanar, va a hacer el milagro, porque yo sé que no siempre pasa así. Y a veces uno peca de imprudente y de entusiasta, porque Jesús no sanó a todo el mundo. ¿Te acordás? En el estanque estaba todo el mundo, sanó a uno. O sea, no es que ya llegué y va a pasar el milagro. Así que, bueno, vamos a orar. Y cuando yo vi salir a la viejita, bueno, no era tan viejita, pero yo la vi muy viejita. Yo la vi salir así, con un bastón, de la habitación. ¿Sabes lo primero que pasó por la cabeza de este cristiano? A esta no la salva nadie, o sea. Apenas podía hablar la señora, así. Y yo estaba allí y yo dije, bueno, vamos a hacer lo que vinimos. Así que le pedimos, por favor, nosotros vamos a orar, Dios va a hacer lo suyo. A ver, a mí no me digas, no, que yo estoy convencido de que va a pasar lo que va a pasar. Estaba en quimioterapia, ya está, estaba en fase final. Oramos ese día, la oración más fervorosa que pude, pero sin darle mucha esperanza a la señora, porque yo soy más realista, yo no sé, yo soy medio el Tomás de la historia, si no toco. Y entonces, ya me fui a la casa. Pasó como un mes y yo estoy predicando en la iglesia y hay una señora en primera fila que me mira como si me conociera, y entonces a veces medio incómodo, y sonreía y yo termino y yo digo, hola, ¿qué tal? Y dice, hola, ¿qué tal, Giovanni? Gracias, que estoy bien. Y yo me da pena y me le digo, ¿quién eres? Yo no me acuerdo. Dice, María, te fue a mi casa a orar por mí, Dios hizo el milagro, ya estoy bien. A mí me dio más emoción que yo digo, ¿en serio? ¿En serio? A ver, ¿ahora qué te voy a decir? No, seguro que es que ella tenía fe, ella tenía miedo, porque se iba a morir, estaba en quimioterapia y mi fe era poca. Pero Dios agarró mi poquita fe, la poquita de ella, hizo el milagro porque Él lo sabe hacer. Pero a mí me encantaría decir, no, pues yo soy un hombre de Dios que hago oraciones y la gente se cura y no sé qué. Toda esa cosa que a nosotros nos encanta. No. Yo quiero decirte que a la gente de poca fe, Dios le contesta oraciones. Que con la gente de poca fe, Dios hace milagros. Porque lo hizo con Pedro, lo hizo con el hombre que tenía poca fe, lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo
hoy. No pierdas la esperanza, no pierdas la paciencia. Y si tú tienes una necesidad en tu vida, pídele y créele. Con dudas, no importa. Que tienes inseguridades, no importa. Dios sabe hacer milagros. Y no lo hace solamente con los gigantes de la fe, ni con los íconos de la fe. Lo hace con gente normales como nosotros, contigo y conmigo. Gente que llegamos arrastrándonos, dando pasitos, con dificultades, con dudas, con inseguridades, pero llegamos. Y todo lo que Dios quiere es que tú llegues. Y cuando llegas, Él se agranda, hace lo que sabe hacer.